Amalaya si pudiera, Amalaya si pudiera comprar un pedazo de tierra para poder cosechar todito lo que yo quiera. Soñamos, pero cuando llegaba la hora, la tarde-noche, todo se disolvía como arena entre los dedos. En la época de antes, el hombre tenía que ser hombre y la mujer mujer. Y era difícil decirle a papá que me gustaban los hombres porque te agarraban y te recagaban a palo. Yo veía que no encajaba. Era a principios de los 90, recuerdo. Y todo eso era muy bastardeado, el término travesti, porque estábamos en los noticieros, estábamos en todos los portales policiales. Yo recuerdo porque nos estábamos ahí organizando, porque ahí en los 90 cuando llegó la democracia yo sentí que llegó para todo el mundo festejaba, pero yo decía, no, no me siento en democracia porque siento que todavía falta, yo no encajo, algo pasa. Nací, me crié casi hasta los 13, 14 años en Santa Eufemia, hasta que un día papá entró a mi habitación, yo estaba con un compañero de la escuela, estábamos estudiando, estábamos haciendo las tareas y ya habíamos terminado de estudiar y él me gustaba porque él también gustaba de mí porque éramos novios en escondida, era mi primer novio. Y nos dimos un beso y justo cuando nos estábamos dando un beso entraba mi papá y nos descubrió. Y bueno, ahí fue cuando mi papá me echó y me tuve que ir yo de mi casa a los 13 años. Había escuchado algo en los noticieros, que las chicas se prostituían para vivir, las chicas trans, los travestis en ese tiempo que le decían. Era toda una polémica que había, recuerdo en Buenos Aires, todos que los querían sacar, los edictos policiales. No entendía nada yo de qué lo que era todo eso. Pero claro, ellas estaban organizando, estaban agrupando, organizándose para defender el trabajo sexual, que era el único trabajo que había en ese momento. Y así fue como digo, bueno, habrá que ir a hacer el trabajo sexual, pero ¿dónde quiere que vaya? 12 años. Así que me fui directamente a la zona de trabajo sexual, aquí en Villa María, la ex ruta pesada, lo que es allá en el cruce yendo para Buenos Aires. Como que ya me veían más inclinación de mujer, me hice amiga de chicas trans grandes de allá de Zárate, que mi tía ya las conocía porque mi tía tenía amistad de gay y trans. Y, y bueno, y un día yo me acuerdo que las chicas decían que se iban a trabajar a la oficina, en ese entonces le decían, vamos a trabajar a la oficina a la noche. Y yo quería saber qué es lo que era esa oficina. Yo me acuerdo que ya el solo hecho de pintarse o salir luqueada para ir a eh, trabajar, y yo decía, no es un trabajo, que te violen, que te torturen. No lo sentía así porque yo no, nunca lo quise, nunca lo elegí, era la opción. Y tenía que salir y ya ahí los sueños se te desvanecían porque ahí tenía que consumir, porque si no consumía el cliente no te levantaba. No sé, cosas así, muy feas, que me costaron a mí salir de esas cosas, de esa situación. Y yo le dije, me gustaría conocer la oficina y me decían, pero no, gorda, porque sos chica y no queremos problemas y que esto y aquello. Y yo quería, hasta que bueno, una noche me dijo Vicenta, me dice, bueno, te voy a llevar, vení que te cambio. Me cambió con una pollerita, un corpiñito, unas botas y me fui. Y fue mi primera noche desde que empecé a laburar como en la zona roja. Y me descubrió mi tía, mis tíos pasaban por ahí. Las cosas que pasan, las injusticias que pasan en la noche no es para cualquiera. Caí en la droga, caí en la vulgaridad, en poder hacer, también hasta mandarme a hacer escándalos porque tenía que defenderme
y siempre la escandalosa era una. A veces no te querían pagar, a veces te violaban y te dejaban. Y después la sociedad, porque si bien hacíamos plata, había que sobrevivir, ir a buscar alquiler, ir a buscar para comer, ir a la vida, ir a un supermercado, ir a comprar la comida y tener que testificar o tener que salir de ahí e irte presa. E irte presa, te ponían presa porque pensaban que vos te estabas prostituyendo a esa hora. Al no tener una identidad, porque siempre lo que se jactaban ellos era buscaban a ver cómo te llamas, cómo te llamas. Y yo le decía Fanny, ¿para qué? Eso ya era el botón bueno, presa, presísima. Imagínate, 2 de la tarde salíamos del top o de un supermercado y nos tiraban toda la comida y nos agarraban, no, con fuerza, con violencia, y nos amenazaban. Cruzan de vuelta el bulevar, yo salgo ahora en el patrullero y las veo en los 4 bulevares, las meto preso de vuelta. Nosotras las travestis tenemos como una construcción familiar, digamos, por fuera de la familia biológica, y siempre esa persona trans, que por lo general es mayor a una, que te abre el camino y que te va llenando de información y te va habilitando a vos poder ser un poco como sos, es como una madre, digamos. Pero bueno, esa madre, al no ser la madre biológica, es la tía, digamos. Seguramente es un relato que por ahí van a escuchar bastante seguido. Bueno, ella es mi tía, Ivana Aguilera, ella milita en Córdoba, yo la conocí ahí en un momento en donde yo dije, soy esto, voy a tener que prostituirme. Ella me agarró y me dijo, no, vos seguí estudiando y trabajá en esta cantina. Es una mina que construyó un espacio cooperativo de personas trans para personas trans en el mercado laboral, digamos. Eso también es muy vanguardista en nuestro país, sobre todo con las escasas herramientas económicas, políticas y demás que teníamos nosotras en ese momento. Sobre todo Ivana, que es una persona que ni siquiera terminó el primario, porque esa es otra realidad de las compañeras trans, digamos. Son automáticamente echadas de sus casas, automáticamente tienen que prostituirse, digamos, y eso inhabilita a poder construir, digamos, otro futuro u otra posibilidad, digamos. Entonces a mí quien me sacó de ese lugar o quien permitió que yo no entrara a ese lugar, digamos, es ella, Ivana, y que es mi referente más grande. Y bueno, ahí pude concretar, pude hacerme amiga, pude formar la familia de la vida, digamos, porque encontré a muchas compañeras y compañeros que, bueno, que hoy en día la mayoría no están, pero las que están, las sobrevivientes que están, seguimos viéndonos desde ese entonces. Todo lo que hice fue acompañado por mis padres, por mi hermano, por mi familia y obviamente por mis amigos y la gente que me ama, que estoy eternamente agradecida. Y en 5.º año hice el cambio de partida de nacimiento y DNI. Y en 6.º año empecé con un tratamiento hormonal y con pensamientos de querer operarme. A mí me ayudó mucho la ley de identidad de género. En verdad me salvó la vida. No salvó la vida a todas las chicas trans, más a las compañeras mujeres trans. Nos salvó la vida, literal. Porque esa ley vino para reafirmar lo que sentimos, vino para reafirmar nuestro orgullo y salir de esa clandestinidad a la que la misma sociedad nos había empujado. Entonces me pareció que la ley de identidad me hacía un clic en la cabeza y me propuse ese calabozo y esa esquina no volver nunca más. Nunca más. Y es así como me fui
fui a pedir trabajo porque yo con esa identidad yo podía conseguir trabajo. Así que me fui con las compañeras de la cooperativa 7 de febrero. Ahí las compañeras pudieron aceptarme, pudieron contenerme y ahí tuve mi primer trabajo formal con las compañeras 7 de febrero. Siento que todos los derechos ganados, incluyendo a los derechos de la comunidad, fueron por largas luchas, por muy largas luchas, por gente que tuvo que correr para que nosotras hoy en día podamos caminar. ¡Acá estamos! Y las personas trans, nadie va a ganar por nosotras. ¡Nosotras tenemos voz y voto! La militancia que tengo es de una universidad hecha por trans, para personas trans. Solamente esa. Recién ahora estoy transcurriendo y estoy terminando los estudios para poder formalizarme y poder evolucionar en una universidad, en un terciario. Pero mi militancia viene de trans para trans. Toda la vida orgullosa de compañeras que obviamente ya hoy no están. Pero siempre yo he rescatado de cada una de esas compañeras los valores, las cosas siempre de cada una de las compañeras trans. ¿A qué le debo? A las compañeras que estuvieron siempre, las que no están hoy, sobre todo las que no están hoy, porque si no están hoy significa que le han puesto el cuerpo de la forma más literal para sostener políticas, digamos. Esto, que yo tenga una familia que me haya acompañado desde el minuto 1, no es porque mi familia nace de un repollo, sino porque justamente han tenido información de otras experiencias que han dejado por sentado, digamos, historias que les permitieron a ellos entender que lo que me pasaba a mí no era algo anormal, sino más bien todo lo contrario, pero invisibilizado, digamos. Porque todo parecía una utopía, todo. Nosotros pensamos, bueno, si sale matrimonio igualitario, ahí enseguida por un tubo de ley de identidad de género. Pero había que meter matrimonio igualitario en un país, viste, medio machirulo, en un país, viste, que es medio mente cerrada, en un país que está adoctrinado por la iglesia, en un país, viste, que es medio difícil. Y lo logramos junto a la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Bisexuales y Trans. Lo logramos con ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, trabajando. Mucho no puedo hablar porque yo no participé, yo estaba en otro ámbito, yo estaba, por ejemplo, sí veía mis compañeras, veía gente en la tele que se viajaban a Buenos Aires, que luchaban día a día, todo. Yo estaba más yo laburaba en la falda, yo me acuerdo que vivía en la falda y yo laburaba en la falda ya con unas compañeras. Era muy chica, no estaba un poco en ese mundo, yo empecé como a adentrarme en ese mundo cuando salí del closet. Una nace y cuando nace o cuando empieza a autopercibirse como tal, ya hay una identidad de género, ya hay una ley de identidad de género, ya hay una ley de matrimonio igualitario, ya hay discursos que por ahí habilitan a una exploración mucho más tranquila de la identidad de género, digamos. Entonces por ahí, bueno, yo y como quizás muchas compañeras de mi edad y mi generación, digamos, no se han visto tan sometidas a muchas cosas que otras compañeras sí. En cada punto del país hay más de 22 representantes a nivel país, a nivel provincia. Cada provincia tiene su representante de ATA y nos formamos, nos agrupamos, nos organizamos. Fue en Río Tercero, donde ahí en Embalse, los hoteles de Embalse, ahí nos juntamos, nunca voy a olvidar esa vez que nos juntamos. Y ahí fue donde determinamos los detalles de la ley de identidad de género. Cada ítem, cada detalle, el porqué. Siempre invitamos a gente, actores sociales y de la política, de la cultura, me acuerdo, para que escuchen por qué ley de identidad de género. ¿Por qué queríamos ley de identidad de género? Y no solamente una T o una M que nos pusieran en el documento. Queríamos ley de identidad de género por una necesidad básica, que queríamos estar
y ser parte de la sociedad. Yo estaba laburando y me acuerdo que voy a una estación de servicio que nosotros siempre, 2 de la mañana, 3, íbamos a buscar una gaseosa y unos sándwiches que ellos siempre nos preparaban, las chicas que ya nos conocían, pues laburábamos al frente de estación de servicio. Y me acuerdo que estaban ya casi por decir de la ley que ya nos podían cambiar el DNI y el nombre. Y a la mañana temprano prendo el televisor con las compañeras y lo primero que vimos era la aceptación de la ley. No, fue un orgullo, nos abrazamos y nos lloramos porque decían, bueno, ahora hay que hacer los papeles y hoy no somos cualquier cosa, hoy somos lo que vamos a hacer, lo que quisimos ser siempre, mujer y con un nombre de mujer en el DNI. Esa puerta gigante que me dio la ley de identidad de género, no es solamente un nombre, tiene muchas cosas atrás la identidad, muchas cosas. Yo puedo ir hoy un día a un negocio, a sacar un crédito, a buscar un trabajo legal, formal, con la cara así bien, dar la cara bien, no tengo por qué esconderme, ni tengo por qué vivir en la clandestinidad. Entonces eso a mí me cambió la vida, nos cambió la vida a muchísimas compañeras y compañeros. Yo antes de llamarme Soledad en Buenos Aires me puse millones de nombres para cuando iba a un lado, al boliche. Yo me acuerdo que iba al boliche a bailar y yo era Brenda Ruth. Después me llamé Talía Soledad. Después me llamé Alejandra Emilia. Y bueno, me acuerdo cuando sale la ley de cambio de DNI de género, mi tía me escribe, mi madrina, ya era viejita ella porque ella murió con 102 años, hace 5 años atrás murió. Me acuerdo que ella le dice a Nora, le dice, Nora, escribirle la Colo, preguntarle qué nombre se va a elegir. Me acuerdo bien patentemente que a la semana, fue a las 2 semanas que ella había visto en el noticiero que ya nos podíamos cambiar el nombre. Y le digo, Soledad me voy a llamar. Y me dice, me acuerdo que me llama y me dice, hola hija, ¿cómo estás? Bien, tía, acá estoy en la lucha, le digo. Me dice, ¿cómo te va a llamar? Soledad. Y me dice, Soledad, sola sí. Y me dice, ¿por qué no te pone Victoria? ¿Y por qué Victoria, tía? Le digo. Y me dice, por la lucha. De tanta lucha que hicieron para poder tener un nombre, para mí fue una victoria lo que lograron. Y le dije, ¿por qué no me puse Victoria Soledad? Que hoy en día yo creo que se está bastardeando por los discursos de odio y un montón de cosas, por eso tenemos que estar defendiéndola. Más nosotras que nunca, más nosotros tenemos que defenderla, a esa ley que vino a cambiarnos la vida, que vino a ponernos en un lugar central como sujetos políticos de esta sociedad. Pero nada, siento que fueron procesos muy largos, que siempre hay que remarcarlos y honrarlos, porque si bien falta, porque nada, claramente falta, y pensamos que teníamos derechos ya ganados y pensamos que teníamos un montón de cosas ya ganadas, que lamentablemente en la actualidad muchos de nuestros derechos son vulnerados, y siento que nada, tenemos que salir a lucharla de nuevo, lamentablemente. Siempre es una lucha constante, ya al salir a la calle es una lucha, pero bueno, hay que ponerle garra, estar todos juntos y nada, alzar la voz para recuperar lo que es nuestro. No es solamente una marcha para ir a festejar, sino, no solamente para festejar, a eso me refiero, sino también de gritar el orgullo, sentir la pasión, que no se apague ese fuego, que no se apague esa llama, ese espíritu, porque yo creo que en la calle
es donde está el grito desesperado de justicia en la calle. La marcha es que voy a acompañar y voy a seguir luchando y voy a seguir marchando por todos los logros que hemos logrado, por todas las leyes que hemos luchado para tener. En moto, caminando o en silla de ruedas, siempre voy a estar en la marcha. De chiquita me decían, animate, abrí el capullo. De grande yo entendí, no era ningún chamullo. Sí, en verdad no fue una marcha, fue una concentración. Fue una concentración, y un poquito estuve en la organización también ahí, pero y por eso nos decidimos no marcha porque no sabíamos, veníamos de una Villa María muy compungida y adoctrinada por la iglesia, así que estaba todo mal, el obispo no quería que se hiciera tal marcha, tal concentración, la sociedad, había parte de la sociedad que no quería, se veían los relatos en el diario, en todos lados, que estaban mucho en desacuerdo. Por ahí en las ciudades grandes, bueno, lo que pasa es que muchos, o la mayoría, no observan tanto los individuos y sí por ahí lo más colectivo, digamos. Y por ahí acá en particular, en el momento, digamos, de mi adolescencia sobre todo, era mucho el ojo puesto sobre lo individual, digamos. O sea, yo tenía un estigma puesto, digamos, yo era el gordo puto en ese contexto, digamos. Claro, así se me gritaba en las calles o en los pasillos del colegio, digamos. Y sí considero que, bueno, en lo particular, justo esos años que yo me fui, digamos, por una cuestión personal, considero que la ciudad creció bastante en lo que es, al menos conocimiento del colectivo LGBT, digamos. En particular también, como históricamente hablando, la universidad aportó muchísimo porque trajo mucha gente muy diversa a lo que se veía comúnmente en esta ciudad. Y bueno, también la universidad, ¿no?, aporta herramientas para un diálogo, digamos. Este año las únicas marchas que fui fueron Villa María y Córdoba. Este año pude vivir mi sueño, uno de mis sueños, que fue ir a la marcha de Buenos Aires, que nada, fue hermosa. Yo me sorprendí muchísimo el día en que me enteré que acá iba a haber una marcha del orgullo, digamos. De hecho, yo no vivía acá y vine porque había que ocupar ese espacio, digamos. Había que ocupar ese espacio con el deseo de que no fuera una sola vez y fuera a partir de ese momento para siempre, digamos. Siempre que lo recuerdo así como festejo, es como que ese día Villa María da para que Villa María se salga del closet, porque en verdad somos un pueblo grande, entonces es como que queremos ocultar, a veces que la gente quiere ocultar cosas que no se puede ocultar. Y el día de la marcha, ahí vos ves a cada gente que vos decís, oh, mirá el cartel del kiosco no sé dónde, mirá aquel. Es como que si no son gays o si no son de la comunidad, van a dar la contención, van a apoyar a la comunidad. Y eso es muy bueno y se refleja en las marchas porque acá todos nos conocemos. Sí considero que a partir de ese momento se empezaron a ver más compañeras en la calle, se empezó a pensar un poco más en poder trabajar con un Estado presente, se pensó un poco más en incluso generar un diálogo entre las personas del propio colectivo, digamos. Mi primer marcha fue, no me acuerdo si 2020, 2021, que era en bici, donde cada uno tenía que ir con su vehículo. Esa fue mi primer marcha, que fue muy hermosa, muy linda. Yo la viví con mucho amor, mucho orgullo, y se notó mucho la mística, todo. Yo iba a ir acompañada, pero me clavaron, así que nada, fue un poco el decir, no, bueno, yo quiero ir porque se está marchando por derechos que yo también lucho. Entonces, nada, fui y fue muy lindo. Así que agarré la bici y me fui.
La última fue mucha sorpresa, porque si bien ya en el aire un poco se palpitaba la realidad que se nos venía, creo que todos nosotros en nuestro imaginario más paranoico nos imaginábamos justamente esa situación de recibir, de que una persona reciba un botellazo, digamos. Fabulamos un montón con eso, pero creo que nunca terminamos de ceder el lugar a que eso fuera real. Porque desde que nace la marcha acá, hasta en particular la marcha del año pasado, el contexto político local, provincial, nacional, mundial, el que sea, acompañó, digamos. Había un acompañamiento. El año pasado creo que realmente era ponerle el cuerpo a la lucha, digamos. Sabíamos que la gente iba a estar, digamos, con la habilitación a poder hacer ese tipo de cosas, digamos, revolear botellas, volver a gritar puto de mierda en la calle, cosas que por ahí en los últimos años y desde que apareció quizás la marcha, no sucedía tanto, digamos. Sí, lo vivo con mucha tristeza, porque obviamente no todo es color de rosas, porque gente ordinaria va a haber siempre, pero que hoy en día se avale esos comportamientos me hace dudar de la sociedad que estamos viviendo. Sí, me da miedo salir a la calle y no saber si voy a llegar a mi casa, me da miedo que mis amigos anden en la calle y no saber si van a llegar, me da miedo caminar y no saber si va a pasar alguien y me va, bueno, lo digo así bruscamente, a matar, porque hoy en día está todo tan normalizado que no sé, que es como que se están permitiendo estas cosas. En este contexto que estamos viviendo hoy a nivel país, estas personas más grandes, mayores, quizás de una generación más grande a la mía, que vienen de esta realidad, son las primeras en, bueno, desde un lugar de miedo, te transmiten una cuestión de sobreprotección, ¿no? Bueno, no andes sola en la calle, trata de tener alguna especie de arma, aún así esa sea tu llave de tu casa. Como que la realidad por ahí que ellas tienen y todavía guardan es un poco esa, la de la persecución, la de desaparecer días y estar en un calabozo y que nadie sepa dónde estás. Y bueno, claramente es lógico entender que, por ejemplo, en un contexto como en el de hoy, en donde el discurso de odio está más que avalado, digamos, su reacción sea el temor a volver a esas épocas por más derechos que tengamos ganados. Yo creo que hoy en día ya sabemos por dónde vamos, sabemos que tenemos que resistir y sabemos muy bien que tenemos que estar unidos, unides, más allá de las cuestiones o ideologías políticas. Y antes tenía miedo yo salir a la calle. Yo me acuerdo que cuando caían presas las compañeras yo decía, el día de mañana que yo caiga presa me mato. Y caí 20.000 veces presa y nunca me maté. Y tenía miedo de salir. Hoy en día no tengo miedo. No tengo miedo porque no doy gracias a mi lucha, porque yo mucho no la luché, pero doy gracias a las luchas de mis compañeras que están y las que no están. Que las que no están lucharon para que seamos libres, que podamos andar libres en las calles. Y hoy en día no le tengo miedo a nadie. Si tengo que enfrentar a la policía, le tengo que enfrentar a alguien, la enfrento. No le tengo miedo a nadie. Es la organización y la calle.
la calle. Yo creo que hay que estar con los compañeros de las universidades, hay que estar con los compañeros de los jubilados, hay que estar con los compañeros de los comedores y copa de leche, hay que estar con los compañeros de las periferias. Lo pasan muy mal, las periferias lo pasan muy mal, muy mal. Y ahí hay que estar con esos compañeros día a día, que les cuesta llevar o llenar la olla para la noche para darles a su hijo de comer, o que tal vez saltean comidas. Ahí hay que estar. Y no verse el ombliguito, decir, ay, no, porque si no es gay o porque no es trans. No, no, no. Vamos con la comunidad étnica, vamos con todes, para todes. Hay algo que se rompe en el compartir y hasta que realmente no se pueda, digamos, compartir, eso no se va a romper, digamos. Entonces, bueno, creo que ahí hay que, sí, obviamente seguir trabajando para que las compañeras puedan terminar de estudiar y puedan aspirar a un mejor trabajo. Sí creo que hay que seguir trabajando en los secundarios para que la compañera no llegue al extremo de dejar el secundario y tener que terminarlo por aparte, digamos. Seguir insistiendo en que el espacio privado nos incorpore para trabajar, que nos capacite para ese trabajo. Pero en lo particular trabajar por ahí en un diálogo para y con la sociedad, digamos. A mí me pone feliz, me pone contenta porque yo veo a la juventud, a las chicas jóvenes que pueden caminar tranquila, que a pesar de que a nosotros nos costó caminar en la calle y ver a la juventud que pueden ir a los boliches, pueden ir al centro, pueden tomar un helado. Es que hoy en día la juventud crece distinta que nosotras. Nosotros nos tuvimos que criar a los golpes, a enfrentarnos con la realidad y con el futuro que nos venía. Casualmente ayer vengo de una reunión justo y llegué tarde porque salía de otra reunión y me impactó la cantidad de un montón de chicos jovencitos, chicos trans, chicas trans, que yo no los conocía. Y de acá de la ciudad y de otros lugares de acá del alrededor. Y eso me impactó, me gusta porque van a vivir otra realidad que no va a ser tan dura como la que vivimos nosotras allá en los principios de los 90, fines de los 80. Y eso me encantó porque esta juventud está decidida a no perder esos derechos que hemos conseguido. Y ayer lo reivindicamos y le dije, como que le bajé línea. Pendejos, muevan, porque nosotros ya hemos hecho mucho. Hemos abierto muchas puertas, ahora ustedes no las dejen que se cierren. Y falta mucho, porque aunque tengamos el cupo, aunque tengamos una ley, aunque tengamos poder caminar libremente, todavía falta mucho que la comunidad o la gente sigan aceptando. Ojalá que pronto llegue ese sueño mío de decir que hay muchas compañeras que estén trabajando decentemente y dejen esa vida que nos tocó a nosotras trabajar también y que las empresas privadas o los lugares privados abran su mente y digan vamos a poner una o dos chicas trans o un chico trans a trabajar también. Llámate como quieras, no reprimas ni ocultes. Amate tal cual eres, sin importar los que escuches. Me parece muy interesante y me parece re importante marchar para visibilizar. Porque durante una gran parte del año estamos bastante invisibilizados y el día de la marcha es eso, es la visibilidad y es el luchar por muchos derechos que todavía no, o que se han ganado, pero que todavía no se sostienen realmente como derecho. La decisión de participar es porque a los 9, casi 10 años, mi hija, la del medio, transiciona, hace una transición. Es hoy en día una adolescente trans
¿Por qué? Porque es lo que marcho también, como te decía recién, no solamente por mis derechos, sino también para sentar bases para futuras generaciones. Consigna de lucha son niñeces, adolescencias trans visibles, que dejen de ser tabúes, que tengan una atención médica como cualquier otro ser humano, como cualquier otro niña o adolescente, que en las escuelas sea respetada su identidad de género, que sean reconocidos como personas y sean reconocidos como ellos quieren ser, que puedan crecer libres, felices, como cualquier otro ser humano. Que nos vean que existimos, que somos personas, que tenemos sentimientos y sobre todo por nuestros derechos, que no queremos derechos oportunos o privilegiados, simplemente queremos derechos como cualquier otra persona. Que cada uno pueda reivindicar eso, la libertad de elegir, de hacer lo que tenga ganas, de vivir libremente su sexualidad, sus ideales, sus derechos en general. Si bien hay cierta contención, hay redes de contención para la comunidad en general, creo que estamos atravesando una situación actual en la cual como comunidad estamos más en riesgo, estamos más en peligro, al menos así lo veo yo y así lo estoy experimentando en este último tiempo. Y más que nada la comunidad trans. Yo creo que la comunidad trans es la que está como más desprotegida y más vulnerable a todas esas situaciones que están pasando. Creo que todavía hace falta mucho más apoyo de la comunidad. Es como que venimos avanzando bastante, o sea, a diferencia o en contraposición lo que es la línea de tiempo para atrás. Y se vienen tiempos violentos para nosotros, nosotres. Así que me parece que, bueno, hay que juntarse y resistir, luchar y estar presentes.